Buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy tenemos otra vez como invitada a Tea, quien nos va a acompañar en el tema tan interesante que vamos a topar, que es la educación y el mindfulness. Hola Tea, ¿cómo estás? Hola Pao, ¿cómo estás tú? Todo muy bien, gracias, súper emocionada por el tema de hoy. Sí, es increíble aprender sobre nuevos temas todos los días. Bueno, entonces para empezar, ¿quieres contar un poquito a la audiencia que nos está escuchando qué es el mindfulness para ti con tus propias palabras? Claro, el mindfulness para mí es como atender lo que sucede en el aquí y en el ahora, estar consciente de tus sentimientos, de tus emociones y de tu alrededor. En una sola palabra, estar presente. Me gusta mucho cómo lo disminuiste y lo redujiste solamente a una frase, es mucho más fácil comprenderlo así. Entonces, con este significado, ¿cuál podrías decir tú que es el objetivo del mindfulness? Bueno, yo creo que primero, antes de decir el objetivo principal, tenemos que conocer un poco de dónde, de cómo nos creamos, cómo nacemos y todo esto. Entonces, cuando nacemos, todos venimos ya preparados con una serie de cualidades universales que son beneficiosas. Estas son la compasión, la creatividad, la integridad y la sabiduría. Y conforme vamos creciendo, vamos perdiendo un poco estas habilidades, pero para esto sirve el mindfulness. El objetivo del mindfulness es fomentar estas cualidades que son ya latentes en nosotros y crear un ambiente de aceptación, cariño y ánimo al niño, para el niño y los adolescentes también, y también incluso adultos, de manera que puedan aprender de manera súper natural y que no necesiten como que estar restringidos por esta educación. Creo que es importante recalcar lo que mencionas, que son cualidades que todos tenemos, pero simplemente es cuestión de saberlas explotar y saberlas aprovechar. Entonces, con esto, ¿cuáles son los beneficios del mindfulness? La verdad es que existen muchos beneficios y diversos estudios los han comprobado. Uno de estos es que nos ayuda a nuestro sistema inmunológico, también ayuda a nuestro desarrollo cognitivo y a nuestra atención. También es un regulador emocional muy bueno y también nos hace aumentar nuestra felicidad. Otra cosa que también es beneficioso es que nos hace mucho más empáticos. A pesar de que ya somos, algunas personas son muy empáticas, esto hace que tengamos niveles mucho más altos de empatía y de bienestar también para uno mismo. Otra cosa en cuanto al nivel académico es que mejora las calificaciones. También reduce mucho el abandono escolar, algo que está sucediendo actualmente mucho por la pandemia, y también nos reduce el riesgo de padecer algún trastorno como depresión o ansiedad. Otra cosa en la que nos ayuda es en las habilidades sociales, la toma de decisiones, la autoconciencia y la autogestión. Qué importante es conocer todos los beneficios y sobre todo cuando son tan amplios y en áreas tan distintas para, sobre todo, saber, conocer cómo aprovecharlos y mejorar así nuestra calidad de vida. Entonces, con todo este contexto, ¿crees tú que existe una edad para obtener buenos resultados, una edad establecida? La verdad es que no. Yo creo que el mindfulness es para todos. Desde que eres un niño pequeño hasta que eres un adulto mayor, creo que es algo que nos puede beneficiar mucho. Y también cabe recalcar que muchas veces, como ya conocemos, los niños suelen ser más mindful. ¿Qué quiero decir con esto? Es que ellos suelen estar mucho más presentes en lo que hacen. Un ejemplo claro de esto es cuando juegan. Tú puedes ver a un niño que está jugando y está haciendo su cosa y se olvida del resto del mundo, se olvida que tiene que hacer algún deber o que tiene que comer, solo está dentro de su juego. Pero esto no quiere decir que los adultos no llegan a lograr esto, sino que necesitan un poco más de ayuda. Además de que existen muchos otros beneficios también para los adultos, que es como promover el amor propio, hacer que sean muchos más resilientes y también que tengan una conciencia sin juicios de valor. Entonces, pongámonos un poquito específicos en este tema, como mencionabas que los niños son más mindful. ¿Qué es un momento mindfulness?
La verdad es que creo que todos hemos tenido por lo menos un momento mindful en nuestras vidas y un claro ejemplo es cuando hacemos cosas que nos gustan. Si te gusta el deporte o cantar o bailar, en este momento estás en un momento mindful. Por ejemplo, para mí, a mí me encanta pintar y dibujar y cuando estoy pintando y dibujando, como que me meto en mi propio mundo y simplemente estoy prestando atención a eso y no estoy viendo lo que pasa, lo que me va a pasar mañana o antes y estoy sin preocupaciones. Para mí ese es un momento mindful. Bueno, el mindfulness es en realidad algo que escuchamos ahora como muy común dentro de nuestra sociedad, pero supongo que en su momento fue eh, completamente revelador. Entonces, ¿cuándo inició la evolución? La verdad es que sí. Bueno, esta revolución inicia tras la Segunda Guerra Mundial con un científico llamado John Bowlby, quien hizo unos experimentos con unos monos. No sé si han escuchado, pero hay este experimento de monos que trata de ver el amor materno y cómo es, cuál es la importancia, porque antes se creía que lo único que necesitaba un niño para sobrevivir era comida y un lugar donde vivir, pero en realidad es mucho más que eso. Un niño necesita una relación cálida, íntima y continua con su madre. Y bueno, en este experimento, ahí es cuando pusieron a dos monitos que eran como robots y después ponían a monitos de verdad y usaban y les hacían escoger entre las dos madres, una que solo le daba comida y otra que era mucho más agradable visualmente y también era como que más cálida. Y ahí es cuando se dieron cuenta que los monos, al igual que los seres humanos, necesitan de algo mucho más que solo comida. Luego empezó María Montessori y Rudolf Steiner, quienes hablaron de también esta calidad de amor que necesitaban los niños, pero a su vez también se enfocaron mucho en el aprendizaje experiencial, que es algo muy relacionado con el mindfulness. Luego tenemos a Howard Gardner, que hablaba de estas inteligencias múltiples y cómo deberíamos hacer para tener una educación mucho más holística. De ahí estuvo Daniel Goleman, quien habló de la inteligencia emocional y fue el primero en decir que el IQ no era tan importante como la inteligencia emocional. Y aquí es cuando ya empieza directo el mindfulness con un movimiento que se llama aprendizaje social y emocional, donde se buscaban desarrollar ciertas competencias socioemocionales que son fomentadas por el mindfulness, como la autogestión, la autoconfianza, las habilidades sociales, la toma de decisiones y la conciencia social. Y luego de esto, ya mucho más en la actualidad, se empezaron a desarrollar estos programas de mindfulness en diferentes colegios y se está tratando de expandir por el mundo. Entonces fue todo un proceso, tenemos un montón de personajes en la historia del mindfulness que han contribuido a llegar a lo que conocemos en la actualidad. Y con todo este proceso, ¿cuál crees que es la importancia del mindfulness en nuestra actualidad, sobre todo para nuestros niños y nuestros adolescentes? Yo creo que es muy importante. Como sabemos, actualmente uno de cada cinco adolescentes tiene la posibilidad de tener un trastorno mental que lo pueda afectar significativamente y estamos viendo que esta tendencia está incrementando. Eh, los niños y adolescentes son los que representan en lo que es nuestra sociedad, son como una simulación en miniatura de los problemas de esta sociedad y a lo largo de su vida van recibiendo información que va a afectar su personalidad a futuro. Entonces, por esto creo que es muy importante practicar el mindfulness, porque de esta manera podremos tratar de resolucionar esos problemas de nuestra sociedad desde los más pequeños y también obtener todos los beneficios que ya mencioné que son bastante buenos para también mejorar nuestro sistema educativo, que es algo que necesitamos actualmente. Ahora, como para terminar, una pregunta un poco más personal. ¿Por qué recomendarías tú practicar el mindfulness? Bueno, lo primero que creo que es algo que recomendaría yo es porque es muy sencillo de aplicar, es algo que no tampoco te toma mucho tiempo porque puedes practicar 5, 10 minutos, 15 minutos en tu día y es algo que no afecta a tu día, es más bien algo que te va a beneficiar. También creo que como es algo universal, es algo que puede hacer todo el mundo y creo que eso es algo muy positivo. Y bueno, los beneficios también creo que son increíbles y han sido comprobados por diferentes estudios.
lo que creo que es lo mejor. Y por último, creo que esto de estar presente nos ayuda a eliminar muchas de nuestras preocupaciones que usualmente nos afectan mucho a nuestra salud física y mental, y creo que es algo muy importante tratarlo hoy en día. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que mencionas. Los beneficios son impresionantes y creo que tu contribución para el episodio de hoy ha sido súper, súper interesante para todos los que te vamos a escuchar. Muchas gracias, Pau. Ahora me interesaría saber qué es lo que tú sabes del mindfulness. Y tengo algunas preguntas preparadas por nuestro público. Bueno, la primera es, ¿qué competencias se ven favorecidas gracias a las prácticas mindfulness? Bueno, muchas gracias por haber recopilado estas preguntas de nuestra audiencia y más o menos, como tú mencionaste dentro de tu explicación, dentro de la historia del mindfulness, para dar un poquito de contexto, existen estos programas educativos que se han creado a lo largo del tiempo, como es el aprendizaje social y emocional o el ACE, que lo que buscan en realidad es que dentro del ámbito educativo se fomente y se favorezca la regulación emocional, la competencia social e incluso factores como la resiliencia. Entonces, ellos buscan alcanzar esto mediante distintas competencias socioemocionales, es decir, no solamente lo que hago, sino también lo que siento y cómo me relaciono con esto con los demás. Entonces, dentro de esto tenemos lo que mencionabas de la autogestión, la autoconciencia, la conciencia social, o sea, el hacerme cargo de lo que hago, de cómo voy a manejar mis decisiones, de lo que estoy pensando, de lo que voy a decir, pero también de que existe un alrededor que es influencia de todas mis decisiones. Entonces, varios de los autores que hablan de este programa mencionan que se ven influenciados de forma positiva cuando las combinan con las prácticas mindfulness. ¿Cómo sucede esto? Con el mindfulness existe una integración de todos los objetivos que quieren alcanzar estas prácticas socioemocionales en una sola actividad chiquita. O sea, en actividades de relajación o de respiración se concentran todos estos objetivos que se buscan alcanzar. Y más o menos de una forma un poco fisiológica, en las prácticas mindfulness existe la vinculación de varias conexiones sinápticas y de varias áreas funcionales del cerebro que lo que hacen es impulsar de forma natural estas competencias sociales y emocionales, y que una vez que se vuelve como un hábito estas prácticas mindfulness, las hacemos parte de nuestra vida cotidiana, incluso las hacemos inconscientemente. Qué increíble, me parece tan increíble eso del mindfulness y que solo con la respiración y la relajación puedas desarrollar todas estas competencias. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿de qué forma se ha intentado implementar el mindfulness dentro del aula? Bueno, como pudimos escuchar en tu explicación, el mindfulness y su adaptación a la educación ha sido todo un proceso súper largo, con muchos puntos de vista, muchos autores, y por lo tanto hay muchos medios por los cuales he intentado implementarlo dentro del aula. Entonces, hay tres principales enfoques que se han buscado implementar. El primero de ellos es la formación y la autonomía de los profesores. Este punto consiste en la formación de los profesores, es decir, educar a los profesores, al personal docente, dentro de toda esta práctica de la atención plena, ya que existe esta creencia anterior de que únicamente alguien que conozca mucho sobre el mindfulness, que domine sobre el mindfulness, va a poder transmitirlo de forma adecuada a sus alumnos. Es decir, tienes que convertirte en un experto para que se transmita de forma correcta la información. Entonces, ese es uno de los enfoques que se ha intentado dar, capacitaciones a los docentes para que luego puedan transmitirlo. Otro de los enfoques ha sido el servicio directo a los alumnos, el cual, como menciona su nombre, se trata de que un profesional le ofrezca estos servicios de aprendizaje mindfulness a los jóvenes en distintas áreas, por ejemplo, en el colegio, en las actividades extracurriculares e incluso para los niños que han tenido algún tipo de problema en los centros de reclusión para menores de edad. Entonces, esta idea se fundamenta que la atención plena requiere mucha práctica, es un arte, es una ciencia, por lo que deben recibir esta enseñanza de un profesional que únicamente se enfoque a esto, o sea, que sea especialista en el mindfulness y que sea lo único que esté haciendo por esos chicos. Entonces, por ejemplo, en un colegio, así como existe el psicólogo, como existe la enfermera, que exista un rector del aprendizaje emocional que se dedique a ayudar con el mindfulness a los chicos. Y por último, también está el enfoque de una enseñanza del mindfulness basada en un plan de estudios. Entonces,
Esta señala que existan lecciones sobre el mindfulness, las cuales estas lecciones favorecen al desarrollo mental, físico y emocional de los niños, jóvenes, adolescentes, cuando se les enseña cosas simples, sencillas, como respirar, estar conscientes del momento, relajarse. Y el punto clave de esta idea, de este enfoque, es que no es necesario que quien le enseñe sea un experto o no, porque únicamente cuando un niño esté expuesto de forma consciente y frecuente a la atención plena, esta va a poder funcionar sin necesidad de que sea un completo magnate de lo que es la atención plena. Claro, no necesitas ser un experto para aprender el mindfulness. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál de estos métodos consideras tú como el más efectivo? Bueno, es bastante graciosa esta pregunta e incluso la podemos relacionar con el texto que estudiamos para poder realizar este podcast, que es acerca del mindfulness y la educación. Se menciona incluso en el texto que no se puede usar solamente un método para alcanzar la implementación adecuada. Entonces, yo considero que se debe crear un planteamiento donde se adapten los tres enfoques para poder alcanzar como el objetivo ideal, que es dominar esta práctica de la atención plena dentro de un ámbito educativo. Entonces, para mí es importante tener profesores capacitados, pero obviamente no se les puede pedir que hagan todo el trabajo porque siguen teniendo en sus manos la carga del aprendizaje teórico, que también es una de sus obligaciones dentro de su trabajo. Entonces, que implementen esto a sus clases, pero que no lo hagan todo. Entonces, aquí se complementa con la segunda parte del que exista un especialista que solamente esté dedicado a fomentar el mindfulness dentro de una institución educativa, sería un complemento impresionante. Y esto, además, llevando de la mano a crear un plan de estudios que esté basado en la práctica del mindfulness, donde cada materia, cada profesor, cada momento tengas por lo menos unos minutitos donde sigas fomentando la práctica, se vuelve un círculo donde todo se complementa y no se explota más una idea que la otra, sino que creas un equilibrio entre las tres, que yo considero en realidad que si se lo practica va a tener resultados mucho mejores. Sí, exacto. Yo creo que también es muy correcto unir estas tres porque de esa manera no le atormentas al niño como que yendo a su clase de mindfulness y cosas así. Y también es una manera de como incorporarlo a la vida cotidiana de manera mucho más fácil. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué beneficios tiene el mindfulness según los estudios realizados a lo largo de la historia? Como tú nos mencionaste toda esa lista increíble de beneficios en todos los aspectos, nosotros podemos fundamentar estos beneficios de mano de la experiencia de lo que es practicar el mindfulness. Entonces, podemos escuchar un montón de testimonios de estos increíbles beneficios que hemos tenido, tanto nosotros como las personas que se han especializado en el mindfulness. Sin embargo, solamente el escuchar la experiencia de cómo han cultivado la atención, la compasión, la felicidad, la relajación, muchas veces no es suficiente para algunas personas que tienden a cuestionar estas prácticas y está muy bien porque vivimos en un mundo donde hay mucha información que simplemente navega sin tener ningún tipo de fundamento. Entonces, por suerte, con el paso de la historia y el paso de toda como la influencia que ha tenido el mindfulness, se han hecho investigaciones un poco más científicas, tanto de revisiones de pares como experienciales. Entonces, por ejemplo, yo hoy les voy a contar de una puntual que se realizó en 1979 en un programa para reducir el estrés mediante la práctica del mindfulness en pacientes refractarios hacia algún tratamiento, es decir, pacientes que acudieron algún tratamiento y por A o B circunstancia no les estaba funcionando como debería. Entonces, dentro de este programa, los participantes tuvieron 8 semanas de práctica mindfulness y después de este tiempo presentaron mejorías dentro de sus síntomas. Entonces, en estos participantes teníamos personas con trastornos de hipertensión arterial, personas con enfermedades de la piel como la psoriasis, que presentaron un alivio en sus síntomas únicamente con esa práctica mindful. Entonces, todos sabíamos que esto podía suceder mediante la escucha de la experiencia, de los testimonios, pero al verlo en una investigación puntual, con personas que lo practicaron, lo vivieron y tuvieron buenos resultados, tiene mucho mayor peso para las personas que pueden cuestionarlo como una práctica que simplemente sea mencionada y popular. Y me parece increíble todas estas aplicaciones que tiene el mindfulness, incluso para estas enfermedades que son de dolores crónicos.
Y también creo que esto de que sea tan universal es algo que nos ayuda mucho. Pero, ¿qué relación crees que existe entre el mindfulness y las tradiciones religiosas o culturales? Este es un tema que a mí en lo personal me parece súper interesante, me parece un tema que se puede debatir un montón y que creo que es uno de los más controversiales para las personas que inician en el mundo del mindfulness. Para empezar, es como que existe una creencia o un estereotipo acerca de todas las prácticas de meditación, de relajación, de respiración, porque como sociedad, por lo que se nos ha enseñado, se nos ha planteado, tendemos a relacionarlas de una forma muy cercana al budismo, a Ujú. pesar de que históricamente todas las culturas, todas las religiones, todas las sociedades han buscado cultivar estas prácticas de relajación, de atención, de bondad, de visión, para mejorar la calidad de vida. Siempre se la relaciona directamente hacia el budismo. Entonces, es raro porque no únicamente el budismo busca utilizar estas imágenes mentales, mantras, oraciones hacia una divinidad o simplemente hacia una fuerza, hacia una energía para encontrar un sentido de paz, sino que son la mayoría de religiones o la mayoría de culturas que tienen estas prácticas que ayudan universalmente a encontrar esta armonía. Entonces, muchas personas confunden el mindfulness con una práctica religiosa que tal vez vaya en contra de sus principios. Entonces, por ejemplo, si una persona budista empieza a hacer mindfulness, tal vez el repetir ciertas oraciones se le puede hacer parecido a un mantra cristiano. O a una persona católica se le puede hacer parecido a una meditación de relajación a cualquier cosa que tenga que ver con el budismo. Entonces, no lo practican, le tienen miedo, lo frenan porque va en contra de sus principios, cuando en realidad, a pesar de que el mindfulness sí tuvo en sus inicios, tomó como base alguna idea del budismo y de cómo se manejan con esto de la meditación y la relajación, no tiene nada que ver, ni está relacionado, ni va como limitado por una práctica religiosa. Entonces, esto no significa tampoco que tienen que estar completamente separadas cuando a una persona le funciona. O sea, por ejemplo, si tú eres una persona espiritual, si eres una persona religiosa, que puedes concentrarte más en el momento, en el instante, cuando intentas conectarte mentalmente con una divinidad, con un Dios, con una energía, y así puedes encontrar como que el equilibrio de paz y de armonía que buscas para tomar en cuenta el mindfulness, es algo que debes aprovechar, porque te va a costar mucho menos que a una persona que está empezando el mindfulness sin ningún tipo de idea de qué es la respiración, qué es la relajación. Entonces, están relacionadas porque pueden implementarse de forma positiva, pero no están relacionadas como que la una depende de la otra. Excelente, es algo que es muy controversial como mencionas y creo que también es algo que muchas personas temen al momento de iniciar su práctica en el mindfulness. Y bueno, nuestra última pregunta es, ¿crees que los beneficios del mindfulness en el aula son mejores para estudiantes o para profesores? Bueno, yo creo que para terminar todo este tema del podcast del mindfulness y la educación, es importante esta pregunta para ver dónde se fomenta más, o sea, si es más importante hacerlo con los profes o con los chicos. Para mí la respuesta, una vez más, creo que me encanta esta palabra y que se han dado cuenta, es el equilibrio. Es que las dos partes, si están en el mismo nivel y en el mismo espacio de armonía, vas a tener resultados mucho más altos. Y al final la una sí depende de la otra. Entonces, los beneficios para los profesores, para los tutores, por ejemplo, serían que van a evitar todo esto del burnout porque van a aprender a regular sus emociones, a manejar su estrés, a controlar las situaciones de conflictos. Entonces, van a saber manejar de una mejor manera todo el aula. Los beneficios para los chicos es que van a tener mejores notas, van a poder mejorar su autoestima, van a disfrutar un poco más del proceso de aprendizaje que no sea tan monótono. Entonces, van a brindar también un ambiente bueno al aula. Entonces, si el uno falla, va a fallar el otro. Porque si no hay chicos que están disfrutando del proceso de aprendizaje, a los profesores se le va a complicar mucho más poder hacer una clase divertida. Pero si al mismo tiempo el profesor no aprende a regular sus emociones, no aprende a manejar su estrés ni los conflictos, los niños no van a poder al mismo tiempo seguir aprendiendo. Entonces, creo que los beneficios para ambas partes son súper distintos, pero se complementan un montón.
Excelente. Muchas gracias, Pau, por estar en este podcast con nosotros y por enseñarnos tanto del mindfulness. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en nuestro próximo capítulo.